El humo del cigarrillo se elevaba hacia el techo bajo del centro de entrenamiento privado en San Diego. Era finales de 1968, y la sala olía a sudor, cuero y algo más, tan denso y tenso que se notaba el sabor. Bruce Lee estaba de pie cerca del centro de la colchoneta, con la camisa negra ligeramente ceñida al cuerpo. Observando a un grupo de militares realizar maniobras defensivas básicas, había sido invitado allí por canales no oficiales, un favor para un amigo que entrenaba a candidatos a operaciones especiales. Se suponía que la sesión sería una demostración discreta, un intercambio de ideas entre profesionales que entendían la violencia como los civiles jamás lo harían. Pero un hombre en la sala tenía otras intenciones. El sargento Ray Dalton estaba de pie contra la pared del fondo, con los brazos cruzados sobre la mandíbula, masticando lentamente un chicle. Medía 1,88 metros y pesaba 100 kilos de músculos densos, forjados a lo largo de años de demolición submarina, entrenamiento y despliegues de combate. Sus antebrazos eran gruesos como cuerdas de muelle. Su mirada no se apartaba de Bruce Lee para dirigirse a Dalton. El hombre en la colchoneta era una curiosidad, un actor, un showman, alguien que enseñaba a las estrellas de cine a parecer peligrosas. Había oído los rumores que circulaban por la base de que este chino era especial, que había superado varios desafíos en combates a puerta cerrada, pero su velocidad era incomparable. Dalton no creía en mitos, creía en los resultados, y en su mundo, los resultados se medían en huesos rotos y cuerpos inconscientes. La demostración continuó. Bruce guió a uno de los jóvenes aprendices a través de una secuencia, ajustando su postura, corrigiendo la posición de sus codos, explicando la mecánica de un golpe de parada. Su voz era tranquila, casi académica. Sus manos se movían con precisión. Cada gesto era económico, construido, observando y esperando. Cuando la sesión se interrumpió para beber agua, se impulsó contra la pared y caminó hacia la colchoneta. La sala se quedó en silencio. Algunos hombres intercambiaron miradas, percibiendo el cambio de ambiente. Bruce lo notó acercarse, pero no reaccionó visiblemente. Simplemente se quedó quieto. Una toalla sobre un hombro. Su respiración era regular. «Así que tú eres el hombre», dijo Dalton, deteniéndose a unos metros de distancia. Su voz transmitía la confianza vacía de un hombre al que nunca se le había dado una razón para dudar de sí mismo. Bruce ladeó la cabeza ligeramente. «Soy un hombre». Unas cuantas risas nerviosas estallaron entre los aprendices. Dalton no sonrió. «He oído mucho sobre ti», continuó Dalton. «He oído tu rapidez. He oído que derribaste a unos cuantos karatecas que no sabían más». Hizo una pausa, dejando que el silencio se alargara. «Pero me pregunto algo». Bruce esperó. «Me pregunto qué pasa cuando te enfrentas a un hombre de verdad. Alguien que de verdad ha estado en la mierda. No un luchador de torneo. No un actor que necesita protegerse la cara». Dalton se acercó medio paso. Alguien a quien no le importan las reglas. La sala se había quedado completamente en silencio. La expresión de Bruce no cambió. Su cuerpo permaneció relajado, su peso centrado en cualquiera que observara de cerca. Nada en él parecía diferente excepto sus ojos. Se habían fijado en Dalton con una concentración absoluta. «Me estás pidiendo que pelee contigo», dijo Bruce en voz baja. Dalton se encogió de hombros. «Te pido que demuestres que no eres lo que creo». «¿Y qué crees que soy yo? Un fraude». La palabra cayó como una bofetada. Varios de los aprendices se removieron incómodos. El oficial que había organizado la sesión dio un paso al frente, listo para intervenir, pero Bruce levantó una mano levemente, deteniéndolo. «Si soy un fraude», dijo Bruce lentamente, «entonces no tienen de qué preocuparse». Dalton sonrió por primera vez, con una expresión fría y depredadora. «Entonces averigüemos qué pasó después». Se convertiría en una de las historias mejor guardadas entre los hombres que la presenciaron, no por su violencia, aunque la habría, sino por lo que revelaba sobre la naturaleza de la confrontación, sobre un hombre que entendía el combate de maneras que trascendían el tamaño, la fuerza y el entrenamiento militar. En 90 segundos, la comprensión de Ray Dalton sobre la lucha cambiaría para siempre. El oficial a cargo, un teniente comandante llamado Armon, dio un paso al frente con las manos en alto. «Caballeros, esto no lo es». «Está bien», dijo Bruce, interrumpiéndolo. Su voz no era agresiva ni defensiva. Tenía el tono de un hombre que acepta una invitación a cenar.
No era un desafío al combate. Que tuviera lo que quisiera. Dalton ya se estaba quitando la camisa, revelando un torso esculpido por años de duro acondicionamiento físico. Cicatrices marcaban sus costillas y hombros. Recuerdos de operaciones de las que jamás hablaría en público. Giró el cuello, produciendo una serie de crujidos audibles, y avanzó hacia el centro del tatami. Bruce le entregó la toalla a uno de los reclutas sin mirarlo. No se estiró. No adoptó una postura de combate. Simplemente caminó hacia Dalton, deteniéndose a unos 2,5 metros de distancia. Los hombres en la sala formaron un semicírculo suelto. Nadie habló. El único sonido era el zumbido del sistema de ventilación y el eco lejano de la actividad en el resto de la base. Dalton adoptó la postura de boxeador. Peso distribuido. Manos arriba. Barbilla gacha. Era una postura perfeccionada tras incontables horas de combate, entrenamiento y práctica en el mundo real. Comenzó a dar vueltas lentamente hacia su izquierda, probando la distancia. Buscando una oportunidad, Bruce se mantuvo casi en posición vertical, las manos bajas, los pies en una posición que parecía casual al ojo inexperto. Pero quienes entendían de lucha podían ver algo más, una sutil disposición, como un resorte en espiral que había aprendido a disimular su tensión. «Cuando estés listo», dijo la estrella de cine Dalton. Bruce no respondió. Simplemente observó a Dalton. Amagó con el hombro izquierdo, un movimiento de sondeo diseñado para provocar una reacción. Bruce no se movió. Dalton volvió a amagar, esta vez con más agresividad. Nada. Un destello de frustración cruzó el rostro de Dalton. Estaba acostumbrado a oponentes que predecían sus intenciones, que se estremecían ante movimientos repentinos, que revelaban sus patrones en los primeros intercambios. Este hombre no le dio nada que interpretar. La foca decidió forzar la situación. Lanzó un derechazo recto, no un golpe a toda potencia, sino un golpe a distancia destinado a establecer distancia y provocar una respuesta. Era el tipo de golpe que había derribado a hombres más grandes, lanzado con la eficiencia mecánica de alguien que había usado el puño profesionalmente. Bruce se movió. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que a varios testigos les costaría describirlo con precisión. El torso de Bruce se desplazó unos 7 centímetros a la izquierda, sin un deslizamiento drástico, solo lo suficiente para que el puño de Dalton pasara sin hacerle daño junto a su mejilla simultáneamente. Su mano derecha se disparó hacia adelante en un puñetazo vertical directo que recorrió menos de 30 centímetros. El impacto alcanzó a Dalton directamente en el esternón. El impulso de la foca se detuvo como si se hubiera estrellado contra una pared invisible. Sus ojos se abrieron de par en par. El aire abandonó sus pulmones en un único gruñido explosivo. Se tambaleó hacia atrás, 2 pasos, dejando caer las manos instintivamente para protegerse el abdomen. Bruce no se había movido de su posición. Su mano ya estaba de vuelta a su costado, relajada. Todo el intercambio había durado menos de 1 segundo. Dalton parpadeó, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Ya lo habían golpeado antes, con fuerza. Hombres que sabían cómo generar fuerza. Pero esto era diferente. El puñetazo no parecía potente. No había habido arranque, ninguna rotación que él pudiera ver, ninguna señal de alerta. Sin embargo, el impacto le había enviado una onda expansiva por todo el cuerpo, como si alguien le hubiera dado un bate de béisbol directamente en el pecho. «¿Qué demonios?», murmuró Dalton, más para sí mismo que para nadie más. Se enderezó, tratando de controlar la respiración. El primer atisbo de duda apareció en sus ojos, aunque lo reprimió rápidamente. Era un SEAL de la Marina. Había sobrevivido a una semana infernal. Había operado en condiciones que destrozarían a la mayoría de los hombres. No iba a dejarse intimidar por un golpe afortunado de un hombre que pesaba 23 kilos menos que él. Dalton reajustó su postura y avanzó de nuevo, esta vez con más cautela. Lanzó un jab y luego otro, probando las reacciones de Bruce. Ambos golpes fallaron por márgenes que parecían imposiblemente pequeños. La cabeza de Bruce se movió lo justo para evitar el contacto. No más. Entonces Dalton se comprometió a una combinación. Jab, cruz, gancho de izquierda. 3 golpes lanzados con genuina intención, cada uno capaz de terminar una pelea. Bruce esquivó el jab. Paró la cruz con la mano izquierda, redirigiéndola más allá de su hombro y el gancho.
El gancho nunca llegó porque la mano derecha de Dalton aún se retraía de la cruz parada. Bruce se adentró en su guardia y le asestó un golpe con la palma en la parte inferior de la mandíbula. La cabeza de la foca se echó hacia atrás. Sus rodillas se doblaron. Por un momento pareció suspendido en el tiempo. Su cuerpo indeciso entre caer o permanecer de pie. Bruce podría haberlo dejado ahí. Todos en la habitación lo sabían. En cambio, retrocedió, volviendo a su posición original, y esperó. Dalton negó con la cabeza, tratando de despejar la estática que repentinamente había llenado su cerebro. Saboreó cobre. Su visión se había vuelto momentáneamente blanca en los bordes. Cuando se aclaró, vio a Bruce parado exactamente donde había estado antes. La mano aún baja, la expresión inalterada. Algo cambió en los ojos de Dalton. El desapego professional, la agresión controlada de un operador entrenado, comenzó a resquebrajarse. Lo que emergió debajo era más antiguo, más primitivo. Era la mirada de un hombre cuya identidad estaba siendo amenazada, cuya comprensión de sí mismo estaba siendo desafiada de maneras que no podía articular. Dejó de pensar en la técnica, dejó de pensar en la estrategia. Simplemente quería lastimar al hombre frente a él. Dalton Cargo. La carga fue explosiva. 100 kilos de músculo y furia lanzándose hacia adelante con la clase de compromiso que no dejaba espacio para la retirada. La intención de Dalton era clara. Acortar la distancia. Neutralizar la ventaja de velocidad. Convertir esto en el tipo de pelea agotadora y asfixiante donde su tamaño y fuerza serían decisivos. Era una estrategia sólida contra la mayoría de los oponentes. Habría funcionado. Bruce no retrocedió. No dio vueltas. Avanzó. Los dos hombres se encontraron en el centro de la lona. Pero lo que debería haber sido una colisión se convirtió en algo completamente distinto. En el último instante posible, Bruce inclinó su cuerpo, quizás 15 grados a la derecha, dejando que el impulso de Dalton lo llevara ligeramente más allá. Simultáneamente, su pierna adelantada se inclinó hacia abajo, enganchando detrás del tobillo delantero de Dalton. El propio impulso hacia adelante de la foca se convirtió en su enemigo. Su base desapareció. Lanzó los brazos hacia adelante, como molinos de viento, y golpeó la lona con fuerza en el hombro y la cadera. Bruce ya estaba encima de él. Antes de que Dalton pudiera procesar la nueva orientación, un puño se detuvo a centímetros de su garganta. No fue un puñetazo, una colocación, una demostración de lo que podría haber sucedido. La sala contuvo la respiración. Bruce retiró la mano y retrocedió un paso, sin ofrecer ayuda ni comentarios. Simplemente esperó. Dalton se incorporó. Su rostro estaba enrojecido por una mezcla de esfuerzo y algo más oscuro. Una fina línea de sangre había aparecido en la comisura de su boca por el golpe anterior con la palma. Se la limpió con el dorso de la mano y se quedó mirando la mancha roja por un momento, como si no pudiera creer que le perteneciera. ¡Qué suerte!, dijo, aunque la palabra carecía de convicción. Bruce permaneció en silencio. Dalton se movió en círculos con más cuidado ahora, con la respiración más pesada, los movimientos menos fluidos. La arrogancia que lo había llevado a esta confrontación se estaba erosionando, reemplazada por algo más desesperado. Era un hombre que veía su propia mitología derrumbarse en tiempo real. Lanzó una patada baja. La técnica, tomada de los entrenadores de Muay Thai que ocasionalmente trabajaban con unidades de operaciones especiales, apuntaba al muslo adelantado de Bruce para reducir su movilidad, lo que dificultaba tanto el golpe. Bruce detuvo la patada con la espinilla, absorbiendo el impacto sin una reacción visible. Pero como la pierna de Dalton aún se retraía, la pierna trasera de Bruce se lanzó hacia adelante en una patada lateral que cubrió la distancia entre ellos más rápido de lo que el ojo humano podía seguir fácilmente el talón del pie de Bruce. Conectó con la cadera de Dalton justo debajo de la cresta ilíaca. El efecto fue inmediato y devastador. Todo el lado izquierdo de Dalton pareció bloquearse. Se tambaleó hacia un lado, con la pierna doblada bajo él, y apenas logró mantenerse en pie agarrándose del hombro de un aprendiz que había estado demasiado cerca de la acción. Una exclamación de asombro recorrió el ojo del observador. El aprendiz que Dalton había agarrado parecía aterrorizado, indeciso entre sostener al herido o apartarse. Dalton se apartó del aprendiz, se giró para encarar a Bruce. Ahora cojeaba. Su pierna izquierda se vio comprometida, sus opciones disminuyendo con cada segundo que pasaba. La parte racional de su mente,
la parte que lo había mantenido con vida a través de múltiples despliegues de combate. Le gritaba que se detuviera, que reconociera que estaba superado, que preservara lo que quedaba de su dignidad. Pero Ray Dalton había construido toda su identidad en ser el hombre más peligroso en cualquier habitación en la que entrara. Esa identidad ahora sangraba en la alfombra de un centro de entrenamiento privado, y no podía aceptar que todo lo que tienes, lo consiguieras. Aunque su voz era tensa, Bruce ladeó la cabeza ligeramente, y por primera vez algo parecido a una expresión cruzó su rostro. No era ira, no era satisfacción, era más bien decepción. La mirada de un maestro que observa a un estudiante que se niega a aprender una lección obvia. «Estás herido», dijo Bruce en voz baja. «Esto no tiene por qué, decidiré cuando termine». Bruce asintió lentamente. «Entonces has decidido». Dalton se abalanzó de nuevo, esta vez buscando un clinch, con la esperanza de usar las fuerzas que le quedaban para atar a Bruce y arrastrarlo a ese tipo de intercambio de golpes donde la técnica importaba menos que la fuerza física. Sus manos solo encontraron aire. Bruce se había desviado con un movimiento tan sencillo que apenas podía considerarse movimiento, mientras el impulso de Dalton lo adelantaba. El codo de Bruce se elevó en un arco corto y cerrado y golpeó la sien de la foca. El sonido fue agudo, un crujido que hizo estremecer a varios observadores. Dalton dejó caer una rodilla. Sus ojos se habían vuelto vidriosos, desenfocados. Sus manos se extendieron hacia la colchoneta, buscando la estabilidad que su sistema nervioso ya no podía proporcionarle. Bruce permaneció de pie sobre él, completamente inmóvil. «Basta», dijo el teniente comandante Hammond, dando un paso al frente. Su voz transmitía la autoridad de su rango, pero también algo más. Alivio. «Basta». Pero Dalton no había terminado. Con un gruñido de pura determinación, se puso de pie. Se tambaleó visiblemente. Su guardia desapareció. Su cuerpo operaba solo con fuerza de voluntad y orgullo herido. Lanzó un derechazo, lento, telegrafiado, desesperado. Lo que Bruce hiciera a continuación se discutiría en susurros durante años. No contraatacó, no evadió. Atrapó la muñeca de Dalton en pleno vuelo, redirigió el golpe más allá de su propio hombro. Con el mismo movimiento fluido, se colocó detrás del sello y aplicó presión en un punto justo debajo de su oreja. El cuerpo de Dalton se quedó rígido por un instante. Luego se desplomó. El silencio que siguió fue absoluto. Dalton yacía inmóvil en la lona, con el pecho subiendo y bajando a un ritmo superficial. Tenía los ojos entreabiertos, pero no veía nada. Una fina hebra de saliva conectaba su labio inferior con la lona. Sus extremidades estaban dispuestas en la extraña geometría de la inconsciencia repentina. Un brazo doblado debajo de él, una pierna torcida en un ángulo incómodo. Nadie se movió. Bruce soltó la muñeca que había estado sujetando y retrocedió. Su respiración no cambió. Su camisa apenas se movió. Miró al sello inconsciente con una expresión que no revelaba nada. Ni triunfo, ni desprecio, ni siquiera interés particular. Podría haber estado observando un problema mecánico que ya se había resuelto. El teniente comandante Armon fue el primero en romper la parálisis. Corrió hacia adelante, arrodillándose junto a Dalton, comprobando su pulso, sus pupilas, la orientación de su cuello. «Está respirando», anunció Armon con un alivio evidente en su voz. «Que alguien llame al médico». Uno de los reclutas corrió hacia la puerta. Bruce caminó hasta el borde de la colchoneta y recogió su toalla. Se secó las manos lenta y metódicamente, como si se estuviera limpiando los residuos del ejercicio rutinario en lugar de una confrontación física. Los hombres a su alrededor mantuvieron la distancia, observándolo con una mezcla de asombro y algo cercano al miedo. Un joven suboficial, de apenas 22 años, recién salido del entrenamiento básico de demolición submarina, se armó de valor para hablar. «¿Qué le hiciste?» Al final, Bruce dobló la toalla y se la colocó sobre el hombro. «Lo ayudé a dormir». «¿Pero cómo?» «El cuerpo tiene muchos interruptores». «Bruce». Su voz era tranquila, casi suave. «La mayoría de la gente no sabe dónde están. Menos aún saben cómo usarlos». Dalton gimió. Sus párpados parpadearon. Armon mantuvo una mano sobre su pecho, impidiéndole levantarse demasiado rápido. «Tranquilo, Ray. Tómalo con calma». Los ojos de Dalton se abrieron por completo,
y durante varios segundos contuvieron la confusión de un hombre que despierta en un lugar desconocido. Entonces la memoria regresó. Su mirada recorrió la habitación hasta encontrar a Bruce, y algo complejo cruzó su rostro. Humillación, sin duda, pero también reconocimiento. El reconocimiento de un hombre que acababa de encontrarse con una realidad que ya no podía negar. Intentó incorporarse. Ullman lo ayudó, sujetándole la espalda. ¿Qué pasó? La voz de Dalton era ronca, quebrada. Perdiste. Armond dijo simplemente. Dalton lo procesó. Apretó la mandíbula. Sus manos se apretaron en puños contra la colchoneta. Por un momento, pareció que iba a intentar continuar. Podría intentar rescatar algo de los restos de su orgullo. Entonces dejó caer los hombros. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Quizás 15 segundos. Dalton asintió lentamente. Sus ojos seguían fijos en Bruce. La hostilidad había desaparecido de su expresión, reemplazada por algo más complejo. Parecía un hombre cuyo mapa del mundo acababa de revelarse como fundamentalmente incompleto. Luché contra muchos hombres, dijo Dalton en voz baja. Cuerpo a cuerpo. ¿De verdad? No entrenando. No entrenando de verdad. Hizo una pausa, buscando las palabras. Nunca. Ni siquiera podría tocarte. Bruce caminó hacia él. Los hombres que los separaban se separaron instintivamente, creando un pasillo de espacio vacío. Se detuvo a unos metros de Dalton y lo miró durante un largo momento. Ninguno de los dos habló. Eres fuerte, dijo Bruce finalmente. Estás bien. Tienes una experiencia que la mayoría de los hombres nunca tendrán. Su voz no transmitía juicio ni superioridad. Era simplemente una evaluación. Pero luchaste con tu cuerpo. No luchaste con esto. Se golpeó la sien. Dalton frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Decidiste quién era yo antes de empezar. Decidiste lo que podía hacer. Decidiste lo que tenías que hacer para vencerme. Bruce se agachó, poniéndose a la altura de los ojos de una foca sentada. Luchaste contra el hombre que esperabas, no contra el que estaba frente a ti. Dalton asimiló esto en silencio. Luchar no se trata de tamaño. No se trata de fuerza. Ni siquiera se trata de velocidad. Aunque la velocidad ayuda. La mirada de Bruce sostuvo la de Dalton con una intensidad que parecía ignorar por completo el lenguaje. Luchar se trata de la verdad. El hombre que ve la realidad con más claridad, siempre vencerá al que solo ve lo que quiere ver. Y tú me viste con claridad. Vi a un hombre que necesitaba demostrar algo. Un hombre que no podía permitirse perder. Un hombre cuyo ego se había convertido en su venda. Bruce hizo una pausa. Ese hombre ya estaba derrotado antes de lanzar su primer puñetazo. La mandíbula de Dalton se tensó. Sus ojos brillaban no con lágrimas, sino con la humedad de alguien que se enfrenta a algo que ha evitado durante mucho tiempo. He construido toda mi carrera siendo el hombre más duro de la sala, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Si no soy eso, ¿qué soy? Bruce se puso de pie. Le tendió la mano a Dalton. Un hombre que acababa de aprender algo que la mayoría de la gente nunca aprende. Esperó a que Dalton le tomara la mano y lo puso de pie con sorprendente facilidad. Eso no es debilidad. Es el principio de la verdadera fuerza. El médico llegó y encontró a Dalton de pie, aunque inestable. Insistió en rechazar el tratamiento. Un último gesto de orgullo que nadie en la sala cuestionó. El joven médico le examinó las pupilas de todos modos. Le hizo algunas preguntas habituales sobre su nombre y la fecha, y lo declaró probablemente conmocionado, pero estable. La sesión de entrenamiento había terminado oficialmente. Los demás hombres comenzaron a dispersarse, recogiendo su equipo, hablando en voz baja, pero nadie se fue de inmediato. Había una comprensión tácita de que algo importante había ocurrido, algo que requería procesar antes de poder archivarse como recuerdo. Bruce recuperó una pequeña bolsa de lona de un rincón de la habitación y comenzó a empacar sus pertenencias. Sus movimientos eran pausados, precisos. Algunos de los reclutas lo observaban con la cautelosa fascinación de quienes observan a una criatura que no comprenden del todo.